Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Hoy empezamos con una nueva actividad, la número 4, que continúa con la temática electricidad. Para la experiencia que vamos a realizar en esta actividad necesitamos conocer otros conceptos de la electricidad. Fundamentalmente tres, que son la resistencia, la intensidad y la tensión. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos en la clase anterior el tema de electricidad, lo comparamos con el agua que circula dentro de un río, donde el agua era la corriente eléctrica y el río era el conductor. En este caso vamos a hacer una analogía similar, pero vamos a comparar o vamos a relacionar la corriente eléctrica con el agua que circula dentro de una manguera. Donde, por ejemplo, si adentro de la manguera tenemos una piedrita o un papel o algo, eso va a impedir que circule el agua. Eso sería la resistencia, o sea, todo objeto que se oponga a la circulación de la corriente o el agua en el caso de la manguera. La resistencia se mide en ohmios, eso ya lo van a ver en la parte escrita, en el trabajo práctico donde está reflejado. El segundo concepto es la intensidad. La intensidad es la cantidad de agua que circularía en esa manguera, o sea, la cantidad de corriente que circula dentro del cable. Es el caudal o el volumen total. Para hacerlo más gráfico, por ejemplo, si nosotros tenemos una manguera chiquita, va a circular poca agua. Si aumentamos la sección de esa manguera, circulará más agua. Esa intensidad se mide en amperes o amperios, que también ya lo van a ver en la parte escrita. Para entender bien este concepto, el tercero que vamos a tener en cuenta es la tensión. La tensión es la presión con que sale el agua y ahora lo vamos a entender mejor. Por ejemplo, si yo tengo una manguera y tapo una parte de la salida de la sección, ¿qué hace? Sale un chorro mucho más fuerte. Eso es la tensión. O sea, yo al reducir la sección de la manguera estoy haciendo que la misma cantidad de agua salga por un espacio menor, entonces eso aumenta la velocidad, aumenta la presión. Esa es la tensión eléctrica y eso se mide en voltios. Habiendo aprendido esto, vamos a ver ahora los tipos de circuitos, que es lo que vamos a ver en la actividad presente. Hay tres tipos de circuitos, de los cuales dos son únicos y el tercero es la combinación de ambos. El primer circuito se llama en serie. El circuito en serie es cuando conectamos todos los elementos uno a continuación de otro. O sea, tenemos una cadenita y ponemos, por ejemplo, si tenemos muchas lámparas, por ejemplo, ustedes ven esas lucecitas de los arbolitos de Navidad, donde hay muchas lamparitas conectadas en serie, en una continuación de otro. Eso es un circuito en serie, donde la corriente entra siempre por un lado del dispositivo, sale por el otro, entra por un lado del otro dispositivo, vuelve a salir y así, uno a continuación de otro. Acá tengo un esquemita para que ustedes lo vean. Este sería en serie, ¿ven? Donde entra por un lado, sale por el otro, entra por un lado, todos uno a continuación de otro, uno a continuación de otro. Las características de estos circuitos en serie o los patrones que nosotros debemos tener en cuenta, los tres que habíamos hablado, es qué ocurre con la intensidad, qué ocurre con la resistencia y qué ocurre con la tensión. El primero es donde la resistencia del total del circuito va a ser la suma de la resistencia de cada uno de estos. La intensidad que va a atravesar cada uno de los elementos, cada una de las bombitas, es igual para cada uno de ellos en todo el circuito.
y la tensión es la suma total de las tensiones de cada uno de los elementos. Esto para tener en cuenta porque ahora vamos a ver el otro tipo de circuito, que es el circuito en paralelo. La diferencia entre ambos es que acá ya no tenemos uno a continuación de otro, sino que todas las entradas de los elementos están de un lado y todas las salidas están del otro. Yo les voy a mostrar acá. El circuito en paralelo sería este. ¿Ven? Estas pilas están conectadas en paralelo. Todas las entradas están del lado negativo, salida del lado positivo y van a la lamparita. ¿Ven? Viene la corriente. O sea, acá en estos puntos hay bifurcación de la corriente. La corriente puede seguir por distintos caminos. Puede ir por acá o puede ir por acá. ¿Se entiende? Bueno. Para volver a los tres parámetros que aprendimos hoy, en estos circuitos en paralelo, decimos que la resistencia total va a ser mucho menor, en este caso, a la anterior, porque la resistencia que va a ofrecer cada elemento está sujeta a cuántos caminos tenga disponible esa corriente. O sea, la resistencia va a ser mucho menor que en el anterior. La intensidad total del circuito es la suma de las intensidades individuales. Y la tensión de todos los receptores es la misma a la del circuito. Ahora, como ya parte de la actividad que está dentro de la misma actividad, hay una serie de preguntitas que yo los quiero desafiar a que ustedes me respondan. Voy a buscar acá. Por ejemplo, en un circuito en serie, veámoslo de vuelta. En un circuito en serie, este es un circuito en serie. ¿Qué pasa si yo elimino uno de los elementos? Agarro esta lamparita y la saco. ¿Qué pasa? ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo hago lo mismo en un circuito en paralelo? Agarro esta pila, que podría haber sido también una lamparita, y la saco. ¿Qué ocurre en un caso y en otro? O sea, ¿qué pasaría cuando yo elimino un elemento en un circuito en serie y cuando lo elimino en un circuito en paralelo? Y otra más. Supongamos que yo tengo una linterna. Veamos el ejemplo acá. Supongamos, esta es una linterna. Acá tengo las tres pilas conectadas en paralelo, ¿sí? Esta es una linterna. ¿Qué ocurre con la intensidad y la duración de estas pilas conectadas en esta forma a que si yo las conectara así en serie? Supongamos que esta fuera una lamparita y yo tengo tres pilas conectadas en serie. O sea, la pregunta, ustedes vieron que en las linternas, algunos dicen, nosotros por experiencia propia vemos que cuando le agregamos más pilas, ¿qué ocurre? Una linterna de más elementos, decimos más larga, tiene más pilas. ¿Qué ocurre? Ahora, ¿qué pasaría si yo en vez de esas pilas conectarlas de esa forma, una tras de otra, o sea, en serie, las conectara en paralelo, como vimos en el video? Esa es la pregunta del millón. Bueno, chicos, nos vemos y suerte. Hasta luego. ¿Qué tal, chicos de segundo año? Bueno, en este audio voy a explicarles el trabajo práctico número 4, dándoles una introducción, ya sabiendo saberes previos del trabajo práctico número 3 que realizamos para la lavandina. Bueno, vamos a necesitar materiales parecidos, en donde vamos a necesitar el tren de pilas, 2 pilas AA, ¿sí? Vamos a tener que conseguir 2 clavos, vamos a tener que comprar en lo posible 2 LED, ¿sí? 2 diodos LED de color verde de 5 milímetros, ¿sí? En lo más posible poder comprarlo y no reciclarlo. Son aparentemente baratos, aproximadamente están variando entre los 10 pesos, se puede comprar en cualquier ferretería, ¿sí? Para hacer esta instalación. Con esos 2 LED, explicarles que vamos a realizar 3 circuitos eléctricos, ¿sí? Serie paralelo y una experimentación para laboratorio con la profe Sole. Bueno, explicarles y cualquier consulta me envíen. Bien, como dice en el trabajo práctico número 4, los materiales que prácticamente necesitamos
son cables, clavos, 2 diodos LED, que en lo posible es lo único que hay que comprar, aproximadamente harían un gasto de 20 pesos, pero vale aclarar que aquellos que no puedan comprarlo, no puedan conseguir y hacer el gran esfuerzo de conseguirlo, lo que pueden realizar es el mismo circuito eléctrico, realizarlo a través de una maqueta, ¿sí? Es decir, que el dibujo, aquello que se le dio en formato papel en el trabajo práctico, ustedes lo pueden llevar a la práctica y cambiar, por ejemplo, los conductores, los cables, a través de hilos, pintarlos de colores, ¿sí? Los diodos LED, dibujar en un papel, dibujarlo y recortarlo, ¿sí? Para lograr la voluntad de ustedes, ¿sí? Para que nosotros notemos su voluntad para el trabajo, ¿sí? Así que bueno, este trabajo da la apertura para todos, ¿sí? Para aquellos que no lo puedan comprar, puedan realizar este tipo de trabajito, ¿sí? Chicos, buenas tardes a todos. Como todos ya me conocen, soy el profe Mauricio, profe de taller de electricidad, y en este videito les voy a explicar cómo haremos la práctica del circuito en serie. En segundo año es indispensable para hacer este circuito contar con el plano eléctrico o circuito eléctrico, ¿bien? Para trabajar en conjunto en la práctica. Como aquí podemos ver, contamos con dos pilas AA formando 3 voltios, porque cada uno contiene 1,5 de energía eléctrica. Entonces si sumamos 1,5, formamos 3 voltios. Bien, fíjense que vamos a formar un tren de pilas, ¿sí? Formando el más menos. Es decir, que las pilas las conectaremos en serie. Como en la teoría anterior que leyeron, las vamos a conectar en serie, al igual que los LED. Fíjense en la polaridad de los LED. El más, el menos, y el más y el menos. Bien, entonces acá saldría el positivo de la pila y lo uniríamos con un cable. Esta línea que vemos sería un cable. Lo uniríamos con el positivo del LED, que sería la patita más larga. Ustedes pueden notar y comparar que el LED tiene una pata más larga que otra, ¿sí? Entonces uniríamos la pata más larga de la pata más corta a la pata más larga, y del negativo que sale del último LED se uniría al negativo de la pila. Bien, dije anteriormente, aquí podemos observar los dos LED que tendremos que conectar. Les he pedido LED de 5 milímetros color verde, ¿sí? Por la característica que tiene, es que cada uno funciona aproximadamente a 2,5 volt. Cada uno necesita para hacer el destello de luz, y nosotros vamos a trabajar con 3 voltios. Vamos a ver qué sucede en un circuito en serie. Fíjense, acá yo puedo notar claramente la patita más larga del LED, ese sería el positivo, la patita más corta el negativo, la patita más larga el positivo, la patita más corta el negativo. Para unirlos a ambos es facilísimo. El negativo, la patita negativo del primero, ¿sí? Lo vamos a unir con el positivo del segundo LED. Es tan solo juntar las patitas y hacerle un pequeño doblez. Un pequeño sin con mucho esfuerzo, sino estas patitas se pueden llegar a quebrar. Con poco esfuerzo la doblamos y nos quedará. Bien, aquí está el tren de pilas que yo les mostré en el plano eléctrico. Como vemos, en un extremo nos queda la parte negativa, la parte chata, y en el otro la parte positiva. Bien, yo el plano eléctrico lo trasladé, como ven, en una hoja para hacer la simulación del circuito. Bien, aquí ven el plano en vista real. Aquí vemos las pilas. Allí vemos el positivo, cable color rojo, ¿sí? Cable color negro. Y aquí sería la conexión en serie de los ambos LED, de los dos LED. Si reemplazamos esto mismo, como ven acá, lo mismo del plano en hoja, lo trasladé al circuito eléctrico, ¿sí? Aquí vemos las pilas, los cables, tal cual como yo lo instalé. Recuerden instalarlo bien de esta manera a los LED. Patita larga, patita corta, patita larga, patita corta. Vemos que el circuito no me funciona, ¿sí? En serie, aquí vemos que no me funcionan los LED. Vemos que su destello de luz no funcionan. La causa es la siguiente. Nosotros manejaremos 3 volts de suministro eléctrico en las pilas, y dijimos que cada
cada uno de estos LED funcionan y consumen 2,5 voltios, ¿sí? Entonces, manejando un solo conductor, un solo cable conductor, estos 3 voltios suceden o circulan sobre este cable, suceden estos 3 voltios, y al ser la cantidad de 2 LED, la energía, los 3 voltios no son suficientes para encender a ambos en un circuito en serie, ¿sí? Chicos de segundo año, nuevamente el profe Mauri los saluda. En este video les voy a explicar la conexión en circuito paralelo. El segundo, es indispensable para hacer esta conexión en paralelo, primeramente trabajar con el plano eléctrico. Este que está en la pantalla es el plano que yo les envío para hacerlo. Obviamente en este video les voy a explicar cómo. Vamos a realizar nuevamente el tren de pilas con más menos, ¿sí? Aquí le podemos pegar una cinta de papel, adhesiva o aislante, ¿sí? Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a trabajar con 3 voltios y vamos a hacer la conexión de un cable en el cual en un punto en común, aquí se va a ramificar en 2 cables, uno para un LED, ¿sí? Y otro para otro, ¿sí? Tanto así como en la salida, luego se van a volver a unir y cerrar el circuito. Es indispensable que los LED, ¿sí? Ya visto los videos anteriores, reconozcamos los polos de un LED, ¿sí? La patita más larga, recordemos el positivo, la patita más corta, el negativo del LED, ¿sí? Ahora en el video explicativo voy a profundizar cómo haremos esta parte de la instalación, ¿sí? Como les dije, es indispensable trabajar con el plano eléctrico al alcance. Acá yo trasladé el plano que les di en una hoja, en formato papel. Como aquí vemos, está la vista real, ¿sí? Del circuito paralelo. Acá vemos los 3 voltios que lo forma el tren de pilas, con más menos. Recordemos en esta parte siempre encintarla bien. Nos va a quedar de un lado todo el polo positivo, ¿sí? Y para cerrar el circuito, un polo negativo. Aquí va a existir el punto de ramificación que dice, en donde esta energía se va a dividir en los 3 voltios para acá y los 3 voltios por acá, ¿sí? Y los LED lo vamos a conectar, ¿sí? La patita más larga, ¿sí? Y la patita más corta de este lado. De igual manera aquí, patita más larga, patita más corta. Y luego va a haber una atadura y cerramos el circuito. A continuación les explicaré. Bien, en este plano formato papel lo trasladaremos, ¿sí? Con el material real. Aquí colocaremos el tren de pila, ¿sí? Aquí colocaremos ya el conductor. Yo en este caso respeté el color reglamentario rojo positivo, negro negativo. Ustedes lo pueden hacer con cualquier tipo de color, cualquier tipo de cable, ¿sí? Como verán, les muestro lo que es la línea. En el plano siempre se respetan líneas rectas, ¿sí? El cable obviamente también se le puede a lo mejor dar la misma forma, y respetaremos de la siguiente manera, ¿sí? Esto mismo que yo hice en hoja lo haremos con cables, ¿sí? De la siguiente manera. Este punto de ramificación, ¿sí? Lo vamos a hacer en la práctica de la siguiente manera. Todo aquello que yo respete en el circuito eléctrico, tanto en este boceto, lo vamos a representar en la práctica, ya teniendo en cuenta la polaridad de los LED, cuál es el positivo, cuál es el negativo, y cómo hacer el punto de ramificación en un circuito paralelo. Yo esto mismo del circuito, que está dibujado a través de líneas, lo representé en el práctico que ustedes tienen que hacer. Vemos el tren de pila, ahí vemos el punto de ramificación donde yo solo separé, ¿sí? El cable y anudé el otro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Conecté el positivo y negativo de ambos LED, ¿sí? Y luego vemos el otro punto de ramificación vistos en plano como un punto relleno, tanto ahí como ahí. Y luego el circuito se cierra. Yo expliqué que estos 3 volts, ¿sí? Van a suceder durante el circuito, llegando a un punto en que esos 3 volts se van a dividir, ¿sí? Para este lado del LED y para este lado del LED. Los 3 voltios va a tener cada uno de los LED. Y cada uno dijimos que funcionaba a 2,5. Es decir, que sucede en un circuito o una conexión paralela. Es que ambos LED nos van a funcionar, ¿sí?
¿sí? Porque cada uno está teniendo 3 voltios definitivos, ¿sí? A comparación del serie, ¿sí? Si lo comparamos, la mayoría de las instalaciones las hacemos siempre en paralelo. Muestro nuevamente el circuito. Genial. Chicos de segundo, en este video les voy a explicar cómo hacer el circuito eléctrico para verificar en los líquidos conductores cuáles son conductores y cuáles no. Es indispensable trabajar con el plano del circuito en mano o cercano, ¿sí? Para darnos cuenta. Yo aquí estoy grabando el circuito, trabajaremos nuevamente con un tren de pilas, ¿sí? El mismo que venimos trabajando, lo podemos desarmar, ¿sí? El positivo se va a conectar al positivo del LED, la patita más larga. El negativo del LED va a ir directamente al vaso que la profe les pida, en este caso es un vaso precipitado, ¿sí? Y aquí, cuando les muestre el circuito, ataremos un clavo, ¿sí? Es decir, que el negativo del LED vendría a la solución que vayan a preparar y el negativo de la pila vendría solamente y directamente a la solución. Nos encontraría como en el vaso con el negativo del LED y el negativo, ¿sí?, de la pila. Bien, chicos de segundo, teniendo el plano eléctrico cercano, comenzamos. Bien, chicos, teniendo el circuito cercano, ¿sí? Aquí, como ven, conecté el tren de pilas, la salida positiva de mi pila la conecté al positivo del LED, el negativo del LED va a ir directamente al primer experimento que la profe pide, que es agregar agua a 200 mililitros, ¿sí? Yo aquí agregué a 200 y mi negativo del LED sería este, en el cual yo en el extremo logré una atadura en el cual adherí un clavo, ¿sí? En el cual lo ingreso a la primera solución, que es agregar solamente 200 mililitros de agua. Mi negativo, recuerden el plano, ¿sí?, va a ir directamente a lo que es mi solución. Entonces veremos si nuestro LED funciona, ¿sí? En mi primer solución, como vemos aquí, no funciona, ¿sí? A tener mucho cuidado, ¿sí?, que ambos clavos no deben tocarse, ¿sí?, para verificar sí o sí la conductividad de los líquidos. ¿Qué pasase si se tocaran los clavos? Cierra el circuito y el LED funciona, ¿sí? Esto no me indicaría la conductividad del líquido. Aquí solamente vemos agua, ¿sí? Como ven, los clavos deben estar sí o sí en la solución separados. Este es el primer ejemplo que la profe les da de 200 mililitros de agua. Para verificar mejor este circuito, voy a hacer la explicación del experimento número 2, que es a los 200 mililitros de agua le agregaremos una cuchara sopera, ¿sí?, de sal, en el cual pide que esta sal sea bien disuelta para verificar su conductividad. Como ven, pasaré un ratito revolviendo para que esta solución, ¿sí?, se disuelva y verificaremos la conductividad en esta solución. Trabajo número 4, lo que vamos a hacer es verificar cuáles de estos líquidos, ¿sí?, son conductores de electricidad. Vamos a tener en cuenta siempre que algunos líquidos, ¿sí?, poseen mayor facilidad para conducir la electricidad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un campo eléctrico, en este caso el circuito que van a tener ustedes, y tenemos un líquido y sometemos ese líquido al campo eléctrico, ¿sí?, se generan iones con carga positiva o carga negativa, que se denominan electrolitos. Son los que van a conducir la electricidad, ¿sí?, y los que nos van a dar el indicio, ¿sí?, o nos van a indicar, ¿sí?, cuáles son los líquidos que conducen en mayor cantidad la electricidad. Para que esto suceda, ¿sí?, hay ciertos líquidos que tienen mayor cantidad de iones y que se mueven con mayor facilidad esos iones dentro del líquido.
Entonces nosotros lo vamos a poder ver a esto si la lámpara LED enciende o no. ¿Qué significa? Si la lámpara LED enciende, una vez que ustedes conectan el circuito a una de estas sustancias, que puede ser el agua con sal, el agua con azúcar, el agua con bicarbonato o el vinagre, lo van a ir haciendo primero con el agua, ¿sí? Van a introducir los conectores tanto positivo o negativo dentro del agua y van a ver. Si la lámpara LED enciende, esto significa que contiene iones en una cierta cantidad como para producir energía. En el caso del agua con sal, se van a fijar si enciende o no, y lo que van a identificar también es si esa lámpara enciende con mayor intensidad o si la luz es muy tenue, ¿sí? Esto nos va a dar también la pauta de que este elemento líquido contiene mayor o menor cantidad de iones, o sea, si son débiles o si son fuertes. Lo van a hacer tomando todas las medidas de higiene y seguridad como han trabajado en el práctico anterior, ¿sí? Tengan en cuenta que van a trabajar con un circuito eléctrico, ¿sí? O con un campo eléctrico, entonces van a tener que tomar todas las precauciones necesarias, ¿sí? Trabajar en un espacio despejado y colocarse el barbijo, el guardapolvo, estar en situación, ¿sí? Como si estaríamos dentro del laboratorio. Por favor, luego o realizando la actividad van a ir sacando fotos de cada proceso para luego armar un videíto cortito en el que se identifique cuál de estos elementos o cuáles de estos elementos líquidos, ¿sí? Poseen mayor o menor cantidad de iones. Hola chicos, en esta oportunidad nos vamos a dedicar a hacer un plano de circuito en serie y en paralelo. Para lo cual lo primero que van a hacer, van a ubicar la hoja en el tablero, van a realizar el rótulo como ya lo vienen haciendo, van a utilizar la caligrafía técnica para escribir todo el rótulo sin olvidarse la altura de la letra, por favor, hacen los renglones y escriben. Recuerden que la caligrafía técnica, las letras se dibujan, no se escribe rápido, cada letra va dibujada. Bien, ahora vayamos al plano en sí. En primer lugar van a dividir la hoja de manera tal que podamos dividirla en dos partes, para lo cual, si recuerdan, trazamos una X en el centro de la hoja, ¿sí? Por acá, y después trazamos la línea horizontal, ¿sí? Para dividir la hoja en dos. Una vez hecho esto, ya nos vamos a dedicar a dibujar los circuitos y copiarlos de acuerdo a la imagen que yo les voy a enviar con las medidas. Respeten las medidas que están en el gráfico, ¿sí? Este va a ser el modelo terminado, las medidas no las tienen que copiar, de manera tal que les quede de esta manera. Como podrán observar, en el lado derecho tenemos lo que es la simbología acá tenemos la simbología de lo que es el circuito en serie, ¿sí? Y de este lado tenemos, digamos, cómo va armado el circuito en serie dibujado en lo que sería la realidad, ¿sí? En el caso del circuito en paralelo, también de este lado tenemos el circuito dibujado con la simbología conocida internacionalmente para cada uno de los elementos que la componen, ¿sí? Y en este lado tenemos, digamos, un dibujo de los elementos que componen el sistema. Los diodos LED, el interruptor y la pila o tren de pilas o baterías, cualquiera de los sistemas, todos los elementos, perdón, y los cables, por supuesto. Bueno, este es un video para que puedan ejecutar la actividad. Cualquier duda, estamos a su disposición.